Noche. En este video vamos a hacer el cálculo, vamos a aprender a hacer el cálculo del análisis financiero con el método de análisis vertical. Vamos a partir del ejercicio que tenemos aquí a continuación, en donde se me presenta el balance general de 2 años, el año 2 y el año 1, y el balance general, también del año 1 y del año 2. Entonces, para el análisis vertical, que se trata de ir viendo la proporción de las cuentas, voy a llevar ambos estados financieros a el Excel para que me facilite el cálculo, pero también recuerden que lo puedo hacer de manera manual a través de una calculadora. En el estado de resultados, ya tengo aquí las cuentas copiadas. Debo identificar como cuenta importante con la que voy a comparar el resto de las cuentas, la cuenta de ventas. Esa es mi cuenta con la que voy a ir comparando el resto de las cuentas. Puedo hacer el análisis vertical en el estado de resultados de todas las cuentas de este, o puedo elegir determinadas cuentas. La ventaja de elegir determinadas cuentas es el hecho de que a lo mejor no me conviene o no me es útil hacer el análisis de ciertas cuentas que no son de gran utilidad, por ejemplo, otros ingresos. Pero sí me interesa hacer el análisis de la conformación de las ventas netas para ver si hubo evolución o no. Entonces, el analista determinará cuáles son las cuentas en la vida real importantes a las cuales vale la pena que yo haga el análisis vertical. Para una parte académica, a lo mejor sí tenga que hacer todas las cuentas porque estoy ensayando simplemente el método como tal, ¿ya? Entonces, una vez identifiqué que ventas es mi cuenta importante, se procede a comparar con ventas el resto de las cuentas. Voy a empezar por las mismas ventas. Entonces acá, si yo comparo con las ventas, digo igual el importe de las ventas entre el mismo importe de las ventas. Una opción es que yo en el Excel le aplique el porcentaje, o la otra opción donde yo multiplique ese cociente por 100. Fíjense que ahí me da el 100% porque estoy comparando la cuenta importante. De la misma manera trabajaré con la otra cuenta. Puedo yo arrastrarlo aquí a lo mejor la fórmula y ya tengo que las ventas es el 100%. Ahora voy a empezar a comparar con ventas, las ventas netas, el costo de mercadería vendida y etcétera, las cuentas que yo desee. Entonces, si quiero hacer esta siguiente, digo, esta casilla de ventas netas, que es la C6, entre las ventas totales, amarilla, que es la C4, por 100. Y ahí tengo que me representan las ventas netas el 97% de las ventas totales. Para el otro año simplemente arrastro la fórmula. Ahora voy a comparar el costo. Y en el costo yo digo, esta casilla de C7 la voy a comparar con las ventas, que es mi cuenta importante, por 100. Me representa el 68%. Para el siguiente año, si arrastro la fórmula, me representa el 62%. Quiero ahora ver cuánto me representa en relación a las ventas la utilidad bruta. Entonces lo que hago es compararla con las ventas y divido
el importe de la utilidad bruta, en este caso la casilla C8 entre la casilla C4 por 100. Y de la misma manera hago para el año número 1. Por ejemplo, no me interesa a lo mejor calcular el peso de los gastos de ventas y de los gastos administrativos. Ya les dije que por cuestiones académicas sería conveniente que haga todas las cuentas, pero en la realidad yo elijo las cuentas que deseo hacer un análisis. Entonces, si yo me voy al total de gastos de operación que incluye los gastos de venta y los gastos de administración y comparo la casilla C11 con las ventas, tengo que me representan los gastos de operación el 19%. Para el otro año me representa el 11%. Quiero ver ahora la utilidad operacional en relación a las ventas. Entonces lo que voy a hacer es dividir la utilidad operacional que está en las casillas C13 con las ventas, que es la parte amarilla, que es la C4. Fíjense cómo la utilidad operacional cambia de un año a otro. De representar un 24% cae al 10%. Ahora quiero hacer la utilidad antes de ajustes por inflación, donde procederé a comparar las cuentas 16 de las casillas 16 nuevamente con las ventas. Y así sucesivamente voy trabajando, comparando las cuentas como tal. Fíjense esta que es importante. La utilidad neta en relación a las ventas totales me representa el 6,76% en un año y en el año 1 me representa el 21,23%. Lo que quiere decir que la utilidad cae, lo cual fíjense si observo yo la cifra, ¿no? Eso es cierto de un año a otro, ¿no? De ser 356 cae hacia ser la tercera parte casi con 103.400. Ahora, esta información yo la puedo graficar. Lo ideal sería trabajar con una gráfica apilada. Pero también puedo trabajar con una gráfica de barra. Para el estado de resultado es aconsejable trabajar con barras. Fíjense aquí yo tengo el gráfico de barras de dos colores en donde yo puedo observar la variación que está habiendo de un año a otro. Si quiero, por ejemplo, ver ventas netas, dice varía de el año 1 de 98 cae a 97. De 98 disminuye a 97. El costo de la mercadería se incrementa, la utilidad bruta decrece, los gastos de operación aumentan, la utilidad operacional disminuye, todo lo que es utilidad, fíjense, disminuye. Entonces ahí ya yo puedo establecer un comentario, un análisis, mirando los cambios que tienen de un año a otro de las cuentas. Sin embargo, el análisis vertical puedo trabajar solo para un solo año. Cuando hago yo de más años es para poder sacar una conclusión del periodo como tal. Ahora, cuando calculo el análisis vertical para el balance general, tendría lo siguiente. Acá está el balance.
Copiamos las cuentas del balance y yo voy a dividir mi análisis en dos partes. Voy a hacer primero los activos, es decir, que el activo total va a ser mi 100%. En este caso, la suma del activo total está aquí abajo, en lo amarillo. Y voy a ir comparando con eso cada una de las cuentas de los activos. Entonces, fíjense acá yo tengo activo circulante, inversión a largo plazo, activos tangibles, como tal. Si yo observo estos totales, el activo, total activo en este ejercicio, sale de hacer la suma de el activo circulante o corriente con el activo, en este caso con todas las cuentas de los activos, ¿no? Pero podría sacarlo yo si lo tuviera esto un poco más detallado por las distintas subcuentas de los activos, ¿no? Entonces, para sacar aquí la conformación, lo que se hizo es, fíjense, ir dividiendo cada una de estas cuentas. Yo quiero ver cómo le ha ido a la inversión a largo plazo y divido G28 entre el total de activos, obteniendo 8,34. Quiero ahora hacer para el siguiente año, el año 1, y dividiré 177 entre 1.230.000, lo cual está aquí, y luego multiplicaré por 100. Cuando quiera hacer las propiedades planta y equipo, se procede de la misma manera. Esa cuenta que está aquí, ahí, entre el total por 100. La otra cuenta entre el total por 100. Y así sucesivamente fui colocando el peso de cada una de las cuentas. Observen que aquí me da 100%, porque ahí yo comparé la misma cuenta entre la misma cuenta, ¿no? Donde yo hice esta cuenta dividida entre la misma cuenta por 100. Y ahí está el 100%. Me falta esta de acá. Entonces aquí hago yo esta cuenta entre el total por 100. Voy a reducir los decimales. Con 2 decimales que yo trabaje suficiente. Y ahí está la otra cuenta. Entonces, si yo sumo, en este caso, a diferencia del estado de resultados, si yo sumo las cuentas que conforman el total de activos, me tendría que dar el 100%. Es decir, del 100% de los activos totales, el activo circulante es la cuenta de mayor peso. Me representa 43%. Para el año 2 aumenta su participación a 48%. Mismo análisis podría ser en el activo tangible. Entonces, la suma de estos hasta acá me va a dar el 100% por lo menos de las cuentas totales, ¿no? Si tuviera el balance más detallado. De la misma manera trabajaría con el pasivo. Entonces yo primero identifiqué aquí el pasivo total, 289.000, y tendría que identificar la
el patrimonio total, ¿no? Que podría hacerlo aquí yo, poner total patrimonio. Y ahí procederé a sumar la parte de patrimonio, que sería esta, si es que no lo tuviera listo, ¿no? Para ordenar un poquito mi información. Más esta de acá, más acciones comunes, ¿ok? Entonces lo que hago aquí es también sacar el total de patrimonio para tener la relación total pasivo, total patrimonio. Donde tengo el pasivo en el 36 y el patrimonio en el 41. Acá. Total patrimonio. Ahí. Entonces voy a sacar ahora el total pasivo patrimonio, que es el verde, en donde yo sumaré la casilla G, 36, perdón, con la suma del patrimonio, obteniendo ese total pasivo y patrimonio. Entonces ahora lo que voy a hacer es primero calcular la relación que hay de esas dos cuentas importantes, el pasivo y el patrimonio. Para el pasivo lo que hice es dividir 289 entre 1.139.000 y multiplicar por 100. Mismo procedimiento se hizo al lado. Y lo mismo voy a hacer con lo que es patrimonio, ¿no? En este caso se hizo aquí abajo, pero lo podemos trabajar aquí, no hay problema. Entonces tengo yo aquí esta cantidad entre el total 22 horas por 100. Y lo propio voy a hacer para esta otra. Lo vamos a reducir a menos decimales. Ahí. Y ese sería mi segunda parte del balance. Ahora, yo podría calcular si deseo esta parte de aquí. Todo eso va a depender del análisis que yo quiera hacer,
Entonces, por ahí que yo quiero analizar cómo interviene el patrimonio de los accionistas en el total pasivo y patrimonio. Entonces digo, ese total, ese lo voy a dividir entre el todo, es una opción por 100, o la otra opción que también la puedo tomar es dividir eso entre el total de patrimonio para ver que este 74% está conformado una parte por patrimonio de accionistas, acciones preferentes, etc. ¿No? Entonces yo podría dividir entre esto por 100. Entonces estoy diciendo ahí que patrimonio de los accionistas me representa el 17%. Este de aquí me representa por 100 el 58% y este último me representa el 23%. Entonces, en la conformación del patrimonio, recordando de que este tendría que ser la sumatoria de esta subcuenta, ¿no? Y lo propio en la parte del activo, ¿no? Si yo sumo estas cuentas, cada una me aporta al 100%. Lo mismo aquí en el pasivo, ¿no? Tengo yo aquí el pasivo total y estas dos cuentas me alimentan el total de pasivo, ¿no? Están calculadas con el pasivo, pero también puedo hacerlo con el total. Eso dependerá qué quiero comparar con qué. Ahora, en el caso del balance, el gráfico que puedo hacer y que sería el más aconsejable, quizás ya no es el de barras o histograma, sino trabajar el de barras apiladas. Observen aquí, este es el gráfico de barras apiladas. Entonces yo estoy mostrando ahí, fíjense, aparte, un gráfico para activos en donde muestro la conformación de cada cuenta. El activo total se divide en corriente y no corriente, pero a su vez cada uno de estos tiene una división. Y lo propio en cuanto al pasivo y patrimonio. La suma del patrimonio y el pasivo es el 100%, pero a su vez el pasivo puede estar dividido, lo mismo que el patrimonio. Entonces aquí me conviene una gráfica apilada. Lamentablemente a veces es difícil trabajar con esta gráfica, por eso es que se suele trabajar la otra opción con torta, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, yo quiero marcar esto, inserto, quiero la gráfica y aquí me tendría que salir la opción de gráfica apilada, ¿no? Hay Excel que es mucho más sencillo y hay otros que no. Entonces aquí si no me sale, la otra opción sería trabajar en una torta. La torta me muestra conformación también, ¿no? Fíjense aquí, me está mostrando que la cuenta que es más alta es la de patrimonio, lo mismo que aquí en el de barras. La segunda cuenta es la cuenta de pasivo exigible, que es la celestita. La tercera cuenta es la plomita, que es pasivo exigible a largo plazo. Y así sucesivamente. Ahí yo puedo agregarle, obviamente, una leyenda. Puedo agregarle, etiquetar a los datos. Fíjense. Ahí
me sale ya con, ¿no? Entonces, la otra opción es gráfico circular. Haciendo un recuento, dijimos, en el estado de resultado, la gráfica que me conviene trabajar es la de barras, cuando hago de más de un periodo. Y en el balance general, la gráfica más conveniente puede ser la gráfica apilada, si es que tengo la opción de trabajarla en el Excel, o la otra opción, hacer la torta, si no tengo esa opción. Muchísimas gracias. Espero que puedan haber comprendido este interesante sistema de analizar las cuentas a través de lo que es el análisis vertical y el análisis horizontal.